¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador a casi un mes de la segunda vuelta electoral con otra notable invitada, Mireya Pazmiño, asambleísta electa directamente desde Huaranda, Ecuador. Mireya Pazmiño, una cálida bienvenida al programa. Querido Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos están escuchando, viendo esta entrevista. Qué gusto compartir micrófonos nuevamente contigo, Jorge. El gusto también es nuestro. Mireya, tú has publicado recientemente en las redes, en tu cuenta de X, ex Twitter, y leo textualmente lo que has escrito. Dices, repartirse Ecuador con familiares y amigos es lo único que el presidente Daniel Noboa ha hecho bien. Campo Sacha se refiere al mayor y más productivo campo petrolero de Ecuador, dices tú, ahora es parte de la fortuna de los Noboa. A este grupo criminal hay que ponerle fin el 13 de abril, el día de la próxima segunda vuelta, o seguirá cometiendo delito con el patrimonio del Estado y de los ecuatorianos. Cuéntale a una audiencia que no está familiarizado con este caso de qué se trata esto. Bueno, acá en el Ecuador nosotros tenemos la renta petrolera, la que da y proporciona el presupuesto para los ecuatorianos y tenemos algunos pozos petroleros, entre ellos el pozo Sacha, un pozo que nos da una producción de 70,000 barriles de petróleo diarios y esto es de Ecuador, porque la empresa pública que se llama Petroecuador es quien extrae y produce, extrae el petróleo acá en el Ecuador. Para nosotros, esa extracción nos cuesta $17, pero si nosotros asignamos y damos en concesión a otra empresa, nos produce más o menos un precio de $35 del precio de barril de petróleo. Y ahora hacen una concesión de este pozo petrolero, el que más produce acá en el país, a una empresa que se llama Sinopetrol, la cual, según los acuerdos y dicho ya por la ministra, estarían dándole el 87.5% de las ganancias netas de lo que sacarían en la extracción del petróleo. Y para el Ecuador solamente se quedaría el 12.5%. Esto realmente es un atraco, Jorge. Cuando a los ecuatorianos era nuestro, el 100% era nuestro. Y ahora se le está dando en ganancias el 87.5% a una empresa privada y no van a venir ni a explorar, ni a arriesgarse, no, ya está explotándose ese petróleo acá en ese pozo Sacha. ¿Y cómo fue, Mireya, cómo fue que se le asignó a esta empresa? ¿No se pasó por las instancias legales que se debe No hay estipular? ningún concurso, no se ha hecho ningún concurso, esto simplemente es una asignación a, disculpe que le diga esto, pero acá se lo dice así, una asignación a dedo. ¿Por qué? Porque no se ha hecho ningún concurso, ninguna participación, no se ha llamado a más empresas, solamente fue la voluntad del ministro, o de la ministra en este caso, que quiso hacer esa concesión. Y además se pasa acá en el Ecuador, hay el contrato de prestación de servicios y no lo están haciendo uso a esa prestación de servicios, sino dándole participación. Están violando la Constitución. Claramente en la Constitución dice, si nosotros queremos dar un contrato de concesión, tendríamos el 51% siempre el Estado, pero ahora les estamos dando el 87.5%. Es un perjuicio grandísimo al Ecuador. El Pozo Sacha anualmente produce cerca de $1,000 millones en utilidades. Y esto a 20 años que lo están concesionando, tendríamos un perjuicio de $20,000 millones sin llevar a cabo la cuenta es si sube el precio de petróleo, porque también hay ahí otro atraco. Ahí le hacen el 87.5% cuando el precio de barril está en $62, pero si sube el precio de barril de petróleo, tampoco tendríamos nosotros ninguna utilidad para el Ecuador. Siempre, solamente tendríamos una utilidad del 20% siempre y cuando el precio de barril de petróleo subiría a $120. Imagínate la magnitud de cómo nos están robando a los ecuatorianos nuestro dinero, nuestros recursos naturales que producen utilidades para el presupuesto general del Estado.
Si nosotros tenemos este atraco de cerca de 1.000 millones anuales, ¿cuál sería el recorte que se va a hacer en el presupuesto si nosotros vamos a dejar de percibir esa cantidad? A educación, a salud, a la seguridad, a la parte social. ¿Y qué dice el presidente Noboa cuando escucha todo esto? ¿Cómo se Pues no ha defiende? dicho absolutamente nada. Los únicos que salen a hablar de esta concesión, de este robo, perdón que diga esto, pero es un robo, es un atraco a los ecuatorianos, es la ministra, y dice que esto está oxidado, que es la corona, es la corona del país, el Pozo Sacha, pero que está oxidado. Y usted por ningún lado le ve oxidado. Todos los días está produciendo y está produciendo 70,000 barriles de petróleos diarios. Entonces no podemos nosotros salir y dar una comunicación a la gente, a los ecuatorianos con mentiras. Esto realmente es una burla para nosotros y no podemos permitir esto. Hacemos un llamado y estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones, a todos los ecuatorianos, a todo el país, que alcemos la voz y no permitamos que nos roben descaradamente este pozo petrolero, como lo están haciendo. Y a quien ha sido asignado, que se llama Sino Petrol, que es una empresa canadiense y una empresa china, la participación en esas empresas la tiene la tía del presidente. Estamos a poco más de 5 semanas de la segunda vuelta electoral entre el presidente Daniel Noboa y su rival Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana que representa, digamos, el correísmo. Y en la primera vuelta terminaron ambos empatados, 44% de los votos cada uno. Cuéntanos qué juego, qué rol, qué participación, qué impacto podrían tener los votos, por ejemplo, de lo que aquí estamos hablando, que el periodista Juan Diego Quesada dice: el voto indígena será decisivo en la segunda vuelta. ¿Qué dices tú? Bueno, también va a ser decisivo el voto indígena, pero también va a ser decisivo ese voto de las personas que votaron ahora por un gobierno de derecha, pero que está viendo cómo está destruyendo el país. Y sí, el candidato que quedó tercero, Leonidas Issa, sacó 500,000 votos. Esos votos fueron votos ideológicos, fueron votos del progresismo. Y eso van a venir hacia la compañera Luisa González este 13 de abril, porque están viendo cómo la derecha está destruyendo el país, cómo la derecha ha utilizado el gobierno solamente para negocios familiares. Y no es solo con el Pozo Sacha, Jorge, también tenemos el grande contrato de alimentación para escolar, lo llevó la familia del presidente. Vimos lo que hicieron con las empresas eléctricas, destruyeron todo el sistema eléctrico. ¿Para qué? Para de igual manera darle estos negocios, estos contratos de las barcazas a la familia del presidente. Entonces, todo esto está haciendo que la gente despierte, ha votado con esperanza, quieren un cambio de un modelo de gobierno y ahora los compañeros, los ecuatorianos que votamos hacia el progresismo, teníamos dos candidatos, estaba Luisa González, estaba Leonidas Issa, y esos votos de Leonidas Issa, estoy segura que van a venir porque tienen esperanza de este cambio y van a venir hacia la compañera Luisa González. Y de igual manera la gente está despertando y está viendo la equivocación que tuvieron este 9 de febrero al votar por un gobierno que está destruyendo nuestros recursos naturales, que están destruyendo nuestro presupuesto y está perjudicando gravemente a los ecuatorianos. ¿Y qué impacto podría influir el voto en blanco o el voto, digamos, nulo o incluso los indecisos? Así es, nosotros estamos llamando a que tengan esperanza, a que despierten, a que comiencen a analizar el modelo de gobierno que tenemos y que ahí en ese voto nulo, en ese voto blanco, que no hicieron participar el derecho a la democracia, a elegir autoridades para poder salir de este sistema contaminado al que nos encontramos, de esta crisis en la que se encuentra el Ecuador, podría influenciar bastante también porque fueron altos. El ausentismo fue muy alto acá en el país, claro, también por la gente que ha migrado, ¿no? Pero fue alto y de igual manera en los votos nulos y los votos blancos, pero en los votos nulos tenemos nosotros ahí una alerta. Anularon muchos votos que fueron
y que estuvieron con voto para Luisa y después asomó por ahí una raya, asomó otro voto para otra persona, pero todos estaban con voto para Luisa. Entonces, esa es una alerta que debemos cuidar en estas nuevas elecciones, que qué es lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Y tu lectura de lo que hasta el momento se ha publicado respecto a encuestas, ¿qué lees tú? La gente está reaccionando. En las encuestas, Luisa está ya con el 54% de aceptación de la gente que está predispuesta a votar por ese cambio de modelo de gobierno. En estos días, cómo se están rifando el campo Sacha, la gente está reaccionando, está viendo. Y no es que se enteran las personas a través de los grandes medios de comunicación, porque estos están siendo cooptados, son medios de comunicación que están haciéndole el juego al gobierno, tapando todo este atraco, todo este robo, toda esta mala administración de un gobierno improvisado que solamente ha llegado como le dije, para darle grandes contratos a su familia, para llevarse ellos todas las riquezas de los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, la gente está viendo, está reaccionando, pero gracias a ustedes, a medios como ustedes, a medios amigos, hermanos, y de acá en el país, en Ecuador, de igual manera, gracias a las plataformas digitales y a otros medios alternativos, medios comunitarios, que les está haciendo enterar a los ecuatorianos qué es lo que está pasando en realidad con toda la administración, y una administración que ha sido muy dañina, un modelo de gobierno neoliberal, destructivo, y que a los ecuatorianos lo único que nos están haciendo es empobreciendo, subiéndonos impuestos, Jorge, nos subieron al 15% con mentiras, diciendo que ese dinero, ese presupuesto va a ir para poder nosotros eliminar la inseguridad que tenemos acá. Pero ha sido mentira. Se han recaudado cerca de 1.500 millones de dólares y solamente 200 millones ha ido a parar a las instituciones encargadas de la seguridad. Entonces, todo esto se le está dando a conocer a los ecuatorianos, pero a través de otros medios de comunicación, porque los grandes medios solamente están tapando estos atracos, estos robos, esta ineptitud para gobernar de parte del presidente Noboa. Mireya, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Mireya Pazmiño directamente desde Ecuador, Mireya asambleísta electa cuando faltan poco más de 5 semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Mireya Pazmiño directamente desde Huaranda, en Ecuador, cuando estamos casi a un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país. Mireya, asambleísta electa del Ecuador, y en la primera vuelta en la que terminaron empatados la candidata Luisa González del correísmo y el candidato de la derecha neoliberal, el presidente Daniel Noboa, lo que repetían todos los analistas, todos, porque no había ninguna duda, es que se usaba esta expresión: la cancha estuvo inclinada, y ahí ponían, en esa bolsa ponían al Consejo Nacional Electoral, a lo que tenían que ver con los medios hegemónicos. Estamos hablando de Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, etcétera, etcétera, y además decían entonces, Mireya, un detalle no menor, como las inversiones en las redes sociales no están reguladas. Decían, este señor, que es el hijo del hombre más rico del Ecuador, estamos hablando de Daniel Noboa, ha invertido, y mencionaban, unos 2 millones de dólares para realmente lograr el máximo impacto allí. ¿Estuvo la cancha inclinada y estará la cancha inclinada para la segunda vuelta? Claro que sí. El presidente, mire, comenzó con algo, violando lo que es el código de la democracia. Entonces, violó el código de la democracia, y en ese sentido, ¿por qué?
porque no pidió licencia para poder estar en campaña, Jorge. El presidente tenía toda la potestad de sacar, porque eso dice el Código de la Democracia, dice la ley, dice la Constitución, y dejarle a la vicepresidenta para que tome el cargo, el encargo de presidente, pero no hizo nada de eso, se burló, violó la Constitución, violó la ley y de igual manera hizo uso de fondos públicos, porque él tiene una asignación como candidato de parte del Consejo Nacional Electoral, pero aparte de eso, lo que hizo es tener esos fondos y también utilizar al gobierno para hacer campaña. Tenía todo el gobierno, todo el aparataje. Usted vio cómo los candidatos de él para la asamblea salieron a regalar cocinas acá, cocinas que pertenecían al Estado ecuatoriano. E utiliza los medios de comunicación, estos medios de comunicación hegemónicos, como usted los nombraba, para hacer campaña, estando en funciones. Aparte de eso, un Consejo Nacional Electoral que no se pronunció en mencionar y sacar una resolución para que haga respetar el Código de la Democracia. Y habrá que seguir un proceso de investigación del Consejo Nacional Electoral, luego en la Asamblea Nacional. Pero todo el aparataje institucional, el aparataje de gobierno estatal, él lo tiene a su disposición. Y contra esa chequera también grande, porque están atrás los grandes contratos estatales que se han dado a su familia, hemos estado nosotros luchando en territorio y hablando con la gente. Y vemos, pese a todo eso, la gente, más del 50%, votó con esa esperanza de cambiar de modelo de gobierno destructivo y aparte de eso, que se ha aprovechado de los fondos públicos para hacer campaña. También para contarle muy rápidamente a una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, aquí del 2007 al 2017, 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa, donde suben todos los índices respecto a calidad de vida. El presidente Correa decide poner como candidato, como su sucesor en la elección que sigue, a Lenín Moreno, que había sido uno de sus vicepresidentes, y de acuerdo a Correa lo traiciona, y pocos meses después que gana la elección, gracias a la popularidad de Correa, Lenín Moreno se da vuelta como una media, deja atrás la filosofía progresista del correísmo y se transforma en un abanderado del neoliberalismo. Sigue a Correa, entonces Lenín Moreno, cuando termina el periodo de Lenín Moreno, entonces viene el candidato que es el principal inversor de la banca, el principal dueño de la banca, el Banco de Guayaquil. Estamos hablando entonces del señor justamente Lasso, Guillermo Lasso, y allí le sacan una campaña sucia al candidato del correísmo, estamos hablando de Andrés Arauz, y sacan a una versión falsa de que lo había financiado la guerrilla de Colombia, hasta importan un fiscal colombiano que se mete dentro de otro país a ensuciarlo, a enlodarlo, mentira, pero logran imponer a Guillermo Lasso en la presidencia. Se repite la estrategia ahora en la última elección, en donde este señor Daniel Noboa, que venía en el pelotón de los rezagados, quinto o sexto para la primera vuelta, resulta que en 10 días antes asesinan a un candidato, estamos hablando de Fernando Villavicencio, y para ensuciar a Luisa González, que venía posiblemente ganando en primera vuelta, le achacan el asesinato de Villavicencio a Luisa González. Y este señor que venía en el pelotón de los rezagados, el hijo del hombre más rico del Ecuador, termina ganando la elección y es por eso que está hoy. Todo este preámbulo, entonces, Mireya, para preguntarte, ¿van a sacar otra campaña sucia para frenar lo que parece ser que esta candidata, Luisa González, es la favorita para ganar? Luisa es favorita. Luisa es la persona que te presenta un plan de gobierno que va a cambiar y va a ayudar a salir de todos estos problemas a los ecuatorianos. Tenemos una crisis de inseguridad. Imagínate que tenemos 1.050 muertos en 45 días. Algo gravísimo. Somos el país más violento de toda la región, de toda Latinoamérica. Somos el país que ha bajado, estamos en recesión económica, no tenemos crecimiento económico, tenemos un alto índice de desempleo y un alto índice de migración acá en el Ecuador. Aparte de eso, no hay atención a todo el sistema social,
al sistema de educación, al sistema de salud. Todo está quebrado, todo está destruido. Y es así que la gente está comenzando a despertar y saben que la única opción, la que presenta un plan de gobierno, es Luisa González. Pero el actual presidente, Noboa, hasta el día de hoy no ha presentado su plan de gobierno. Los ecuatorianos no sabemos qué es lo que va a hacer. Ya sabemos en este año y medio lo que ha hecho, ¿no? Y va a ser ese continuismo de una destrucción, de llevarle al país a una grave crisis de inseguridad, poniéndole ese miedo y ese odio también que ha sembrado hacia el partido político, hacia un líder que es Rafael Correa y de igual manera hacia el proyecto político que es de la Revolución Ciudadana, que ha presentado ese plan de gobierno para solucionar toda esta crisis que estamos sufriendo los ecuatorianos. Pero el candidato y el presidente no ha presentado absolutamente nada. Y la gente está despertando, está viendo, está sintiendo ese dolor, esas muertes violentas, esa inseguridad que tenemos acá en el país. Están muriendo de hambre, no tenemos puestos y oportunidades de trabajo. Las mujeres, de igual manera, hemos sido discriminadas, violentadas. Y si estamos en la política aún más, con violencia política, con violencia de género. Eso es lo que ha sufrido la compañera Luisa González y no sabemos qué vayan a sacar en estos últimos, ya creo que tenemos ya menos de 45 días que estamos próximos a las nuevas elecciones. Lo único que nos queda es hablar con la verdad a la gente, hablar y tener estos medios de comunicación para acá en el país, en el Ecuador, tengamos nosotros por primera vez una mujer presidenta que tiene un plan de gobierno un plan de gobierno social, un plan de gobierno para recuperar la dignidad, recuperar nuestros derechos, reactivar la economía del país. O sea, entonces, Mireya, ¿sí o no? ¿Anticipas una campaña sucia en la recta Ya final? lo tuvimos, en esta primera vuelta lo tuvimos, una campaña sucia. Se le quería involucrar y que la culpa es de la Revolución Ciudadana, el narcotráfico, la inseguridad, la pobreza. Eso, y eso lo dicen estos medios de comunicación hegemónicos. Y ahora van a venir otras cosas, como usted lo acabó de mencionar. En el 2023 mataron a un candidato presidencial para que no gane la Revolución Ciudadana. Y ese odio que se les ha metido a la gente y por eso también es la forma como están votando, ¿no? Pero eso hay que cambiar, ese panorama hay que cambiar, hay que informarles mejor a los compañeros ecuatorianos y hay que despertar a la realidad. Mire, solamente un dato le quiero dar. En los 10 años del presidente Rafael Correa, el PIB, cuando él cogió en el año 2006, era de 36.000 millones de dólares, el PIB, el Producto Interno Bruto. Y lo dejó en el 2017 en más de 100.000 millones de dólares, lo triplicó. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Van 8 años con presidentes neoliberales y hasta el día de hoy el PIB no ha podido subir. Estamos en recesión económica y eso no lo dice Mireya Pazmiño, lo dicen las cifras del Banco Central de acá del país de Ecuador. Y eso hay que decirlo a los ecuatorianos. Necesitamos cambiar de modelo de gobierno, un modelo destructivo y empobrecedor. ¿Anticipas, para finalizar, anticipas reclamos de fraude? Claro que sí. Tuvimos nosotros ya en la primera vuelta, como le dije, le mencioné, los votos nulos y de igual manera las actas las llenan al revés. Tuvimos varias actas en que se les asignaba la mayor cantidad de votos, cerca de 180 en una mesa salió un acta de 180 votos a un candidato que no se reflejó casi ni el 1% a nivel de país, pero que se le asignaba a eso y a Luisa le ponían un voto. Entonces, sí va a haber fraude y hay que estar alerta, hay que estar pendiente y hay que cuidar ese voto el 13 de abril. Hemos visto cómo se han manejado el Consejo Nacional Electoral con sus favoritismos y favoreciendo al candidato, al presidente actual, a Noboa. Eso hemos visto, eso han salido, no han hecho respetar el Código de la Democracia, no han hecho respetar la Constitución, pero los ecuatorianos debemos cuidar nuestro voto, porque nuestro voto es el poder que va a cambiar el modelo destructivo de gobierno que nos han llevado estos últimos 3 gobiernos neoliberales. Mireya Pazmiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jorge, muchas gracias y muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Un cariño grande desde acá, desde Ecuador y desde Guaranda.